Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza la verdad. Saludos cordiales, amigos, amigas. Estamos ya entonces con este fin de semana en el fin del año litúrgico. Nos acercamos ya a diciembre y pues como ustedes saben termina ahora el ciclo litúrgico dedicado a leer a San Mateo el Evangelista y entraremos con el Evangelio de San Marcos. De manera que ahora estamos ya terminando el Evangelio de San Mateo. Hay aún una parte final que es el relato de la pasión, muerte y resurrección, pero no se lee durante este final del año litúrgico, sino se lee, como ustedes saben, en el tiempo de pasión, en el tiempo de la Semana Santa y en alguna otra ocasión. En fin, total, la lectura del Evangelio de San Mateo la terminamos ahora. Y terminamos ahora también entonces con ese quinto y último discurso de Jesús, según San Mateo. Acordémonos que Mateo ha querido presentar a Jesús como el nuevo Moisés, como el nuevo pastor, el nuevo guía de su pueblo. Y por lo tanto, como a Moisés se le atribuía 5 grandes discursos, por decir así, los grandes 5 libros de la Torá en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico, pues así también a Jesús se le atribuyen 5 grandes discursos, el último llamado discurso escatológico, y es en el que estamos ahora, y es donde Mateo ha reunido a las enseñanzas de Jesús referentes al final de los tiempos. Ya hemos visto cómo todo aquello comenzó con su entrada en Jerusalén y su choque, os hemos visto también cómo eso provocó controversias o dificultades con aquellas autoridades. Hemos visto que también el Señor enseñó 3 parábolas, la de los talentos, la de los siervos y la de las jóvenes, aquellas insensatas y aquellas sensatas, que pues invitaban a aquella primera comunidad y a todos los discípulos de Jesús a la actitud central frente a este tema del final de los tiempos, que es la perseverancia, la vigilancia. Porque nadie sabe el día ni la hora. Así terminaba el texto del Evangelio que leímos hace 15 días. Y lo subrayo porque es un mensaje muy importante. Manténganse pues vigilantes, porque no saben el día ni la hora. Eso es la palabra directa de Jesús que hemos de confiar por sobre todo. Y ahora entramos con esa gran escena, esa escena que cierra todo el capítulo 25 de San Mateo, una escena
por demás está decirlo, impresionante. El Hijo del Hombre que viene rodeado de los ángeles sobre las nubes y que entabla un juicio contra todas las naciones, no contra, sino el juicio de todas las naciones, un juicio que es como una rendición final de cuentas de toda la humanidad. Fíjense que es interesante cómo se presentan ante Jesús todas las naciones. Es el juicio de las naciones. No es únicamente el juicio de los discípulos o discípulas de Jesús. Es muy interesante ya de por sí ese enfoque. En fin, toda una escena que está rodeada de una serie de elementos que son propios de lo que se llamaba en aquel tiempo la literatura apocalíptica o el género literario apocalíptico, y que habla de nubes, del cielo, de juicios definitivos, de premios y de condenas, en fin, toda ese simbolismo, podemos decir, que ya se usaba en el Antiguo Testamento y que se usaba en otros medios, y que es la así llamada literatura apocalíptica. Jesús, por lo tanto, y San Mateo después cuando escribe, utilizan esos términos. Una escena tan impresionante que, por ejemplo, el gran pintor Michelangelo, gran pintor Miguel Ángel del Renacimiento, pues pintó allá en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, una hermosísima pintura, enorme por otra parte, que ha impresionado a muchísima gente a lo largo de la historia, el juicio final de Miguel Ángel. También ha habido literatos, escritores, como Dante, por ejemplo, que en su libro La Divina Comedia ha abundado en detalles y en explicaciones sobre lo que es o lo que será el juicio final, siempre pensando en aquellos términos apocalípticos, en aquellos términos de final de la historia, de juicio y de condena o de premio para los que se hayan ajustado o no a la ley de Dios. En fin, ese es, digamos, el entorno, la manera como la figura del juicio final está presentada y está envuelta en todo ese ropaje apocalíptico con el que nos encontramos, y que no ha de distraernos de poner atención a lo central en aquel texto de Mateo 25. Fíjense que el Papa Juan Pablo II dijo que aquel no era un texto moralizante, sino un texto cristológico. ¿Qué quiere decir eso? A veces nosotros en la predicación o en nuestras reflexiones individuales sobre la Sagrada Escritura, pues lo primero que hacemos es como sacar moralejas, sacar enseñanzas morales, es decir, reducir todo a esto es bueno y esto es malo, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que se debe evitar. Tenemos que hacer tal cosa, debemos comportarnos de tal manera. Y claramente que con el juicio final, expresado de esa manera por San Mateo, uno lo primero que tiende es decir, bueno, pues mire, entonces esto es lo que es bueno y esto es lo que es malo. Esto es lo que hay que hacer. Visitar al enfermo y al que está en la cárcel, vestir al desnudo, dar de comer y de beber al que tiene hambre o tiene sed, ¿verdad? Y cubrir al que está sin techo, etc. Las obras de misericordia. Y muchas veces este texto ha sido únicamente subrayado en esa dimensión. Hay algunas obras de misericordia, que es lo que debemos hacer, y por lo tanto lo contrario es lo que debemos evitar. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si
Yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza frente a Dios terminará. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Así pues, puede haber una lectura, digamos, moralista o moralizante más bien, de esos textos de la Escritura y muy particularmente del texto de Mateo 25. Sin embargo, aunque eso está allí presente, no hay que quedarse con eso y hay que ir más allá. Algo que a mí me ha parecido muy interesante, muy hermoso al volver a leer este texto que tantas veces he leído, tantas veces he escuchado, es verlo como un texto que nos da orientación o que da sentido a la vida, y lo cual es muy importante. Es más que fijarse en una u otra cosa concreta que hay que hacer, visitar al que está en la cárcel, visitar al enfermo, dar de beber a alguien que tiene sed, es decir, cosas puntuales, en vez de fijarse solamente en esos puntos, aunque por demás está decir que son importantes, fijarse como en que este texto quiere decirnos: la vida tiene un sentido, la vida tiene un horizonte, según el Señor Jesucristo. La vida no está abocada a terminar en la muerte. La vida es un camino que está trazado y podemos saber claramente hacia dónde va y hacia dónde llega. Y eso es muy importante pensarlo en la vida. Eso sirve para la propia vida personal, para la vida comunitaria. Y fíjense ustedes qué es lo que hacen también los partidos políticos, las empresas, las instituciones que se proponen visiones, metas y que definen hacia dónde quieren llegar, porque es muy importante que la vida tenga un sentido. Así como una fábrica de cualquier cosa tiene unas metas que son fundamentalmente unas metas de producción económica y de ganancia. Eso se proyecta y eso hace que todo el trabajo de la empresa se oriente hacia una productividad cada vez mayor y una eficiencia más grande, según los pensamientos económicos de nuestros días. Pensar en que así como las empresas, así como los partidos políticos, así como las instituciones tienen una finalidad, la vida entera, la vida del ser humano tiene una finalidad. No está abocada a la destrucción en la muerte, no está abocada al sinsentido, a la nada. Fíjense que uno de los grandes filósofos del siglo pasado, Juan Pablo Sartre, un francés, cayó en un cierto pesimismo ante poder definir el sentido de la vida, y él más bien pensaba que estábamos abocados a la nada, a terminar en nada, y por lo tanto eso también lleva a vivir la vida actual pues diciendo: comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ya había también filósofos de la antigüedad, contemporáneos del tiempo de Jesús, que pensaban y que orientaban la vida en ese sentido. Comamos y bebamos, preocupémonos cada uno de lo nuestro, porque total, mañana moriremos y con eso acaba todo. El sentido de la vida para el que piensa así no es nada más que terminar en la muerte, en donde se acaba. Entonces el sentido de la vida se da nada más aquí. Lo que tiene sentido es lo que podemos hacer aquí: comer, beber, caminar, disfrutar aquí y no más allá.